Bien, muy Bueno, buenas noches, queridos amigos del canal de Milicia Micael Arcángelos. En esta noche tenemos el gusto de contar con el profesor Pablo Gusto Marini. Sin más, en el programa Enderezando Criterios vamos a iniciar como siempre con una oración. In nomine Patri, et Filii, et Spiritui Sancto. Amén. amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Santa Maria, María, Mater Dei, ora pro nobis Mater Dei, peccatoribus, pro nobis nunc et peccatoribus, in hora nunc et mortis nostre. in Amen. hora. Amén. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in Sicut erat principio, nunc et semper, et in et saecula semper et saeculorum. seculum. Amen. Amén. Sante Micael Arcangelo, defendenos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidim, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum pervaguntur in mundo, divina virtute in inferno ditrude. Amen. In nomine Amén. Patri et Filio et Spiritui Santo. Amén. Bien, y sin más, entonces, bienvenido profesor, un gusto y le agradezco mucho su gentileza de acompañarnos esta noche. Muchas Voy a hacer una, gracias. bienvenido, Gracias. hacer una pequeña introducción del profesor. Él tiene una formación académica extensa, profesor secundario normal y especial en filosofía en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, licenciado en filosofía también por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, licenciado en educación religiosa en la Universidad de Fasta, estudios de contador público en la Universidad de Buenos Aires, con 22 materias aprobadas. Bien, tiene una extensa experiencia profesional docente, también una experiencia profesional en gestión editorial, también una experiencia profesional en administración de empresas y ha publicado varios libros y recursos, entre los cuales pues tuve la dicha de conocerlo hace unas par de semanas en un evento muy importante, tanto para él como para mí. Y sin saberlo, yo tenía al menos un libro, eh, El drama litúrgico, y no lo conocía al autor, y tuve la suerte y la gracia de conocerlo personalmente, e inmediatamente le invité al canal. Bueno, Esto, si Dios lo muchas permite, gracias. vamos a hacer una serie de programas. Vamos a iniciar con el primer libro del profesor, El drama litúrgico, y luego, ya lo anuncio aquí en el canal, si el profesor así lo considera factible, nos acompañe con el libro reciente que realmente ha sido un éxito editorial, de acuerdo a lo que he leído y escuchado, sobre la película de Mel Gibson de La Pasión. Sí, cómo Entonces, no, con mucho gusto le podemos agradezco, hacerlo. profesor. Ya diremos al final dónde pueden ustedes adquirir los libros del profesor. Entonces, el drama litúrgico, un libro que ya tiene la cuarta edición, es un estudio comparativo entre el misal romano, revisado por San Pío V, y el Novus Ordo Missae de Paulo VI. Hay en esto, profesor, pues muchas dudas que nos han hecho llegar al canal y cuando yo hablo del tema, pues nos inundan con preguntas. Si pudiera usted iniciar, ¿qué le motivó a escribir este libro? Esa comparación tan necesaria entre la misa, pues como la han celebrado los grandes santos durante la historia de la Iglesia, y este nuevo ordo misa a partir del Concilio Vaticano II. Bueno, yo siempre, digamos, desde joven tuve cierta inquietud por el tema litúrgico. Ustedes recuerden que en 1969, así que no es que obviamente no estaba ni interesado ni simplemente iba a misa y me encontraba ya en 1969 con esta reforma de Pablo VI que en ese momento no tenía ni idea, era muy chico y no investigaba estas cosas,
Pero a lo largo de mi adolescencia, un poco mayor, ya mi juventud, empecé a leer y ver las dificultades y los cuestionamientos que se hacían a la reforma, de cómo se había realizado, y también algunos elementos que tenían que ver con el tono teológico y la profundidad teológica y las expresiones teológicas del nuevo rito. En realidad, lo del libro surge por una cosa ya siendo adulto, en una conversación con un tío de mi mujer, en una playa, que estábamos en un campo que es bellísimo, es un campo con salida al mar en la costa atlántica acá de la provincia de Buenos Aires, y este tío de mi mujer me pregunta un poco así, como pertenecía a uno de estos grupos que estaba totalmente con la reforma y que no cuestionaba nada. Entonces me pregunta como diciendo, bueno, pero en definitiva, ¿cuál es la diferencia entre los dos ritos de la misa? Y yo la verdad que en ese momento me agarró un poco de sorpresa, le pude esbozar algunas razones, pero me quedó un sabor un poquito agridulce, en el sentido como diciendo, yo le tendría que haber explicado mucho más esto, es mucho más profundo de lo que parece el tema de una diferencia entre el rito nuevo y la misa tradicional. Entonces ahí yo ya había visto algún trabajo que no se había publicado en forma de libro, sino que en mimeógrafo, estamos hablando de la década del 80, por ahí, y resulta que ya había visto que alguna comparación se hacía, y, pero nada completo. Entonces a mí se me ocurrió directamente tomar los dos ritos, los dos ordinarios de la misa, confrontarlos línea a línea y poner las diferencias y también señalar las supresiones, eliminaciones que se han hecho, cambios, modificaciones, todo lo que tuviera que ver con una diferencia entre uno y otro. Y claro, esas 4, 5, 6 cosas que le dije en ese momento en la playa se transformaron en 71 diferencias, que por supuesto no son todas del mismo valor, no son todas de la misma importancia, pero que tienen algo absolutamente en común, y que es esta especie de deriva protestantizante que mucha gente ha denunciado claramente, y no precisamente gente tradicionalista, o de la tradición, sino gente que incluso estaba involucrada en el proceso de reforma, como por ejemplo el padre Antonelli, que en un momento él denuncia que se le había concedido demasiado a el tono protestante y a la teología protestante en la reforma de la liturgia llevada a cabo en 1969 por esta comisión que había establecido el Papa Pablo VI y que puso como secretario, y en realidad figura absolutamente principal de la reforma, a Monseñor Bunini, que después algunos han planteado que realmente era una persona, primero que era una persona conocida en el mundo litúrgico ya desde la época de Pío XII, y se sabía de su modernismo litúrgico. Y por otro lado, ha habido incluso acusaciones serias de que esta persona pertenecía a la logia masónica, lo cual yo no tengo la documentación como para confirmarlo, aunque el padre Moore en algunos reportajes que son muy conocidos ha confirmado eso de acuerdo a la investigación del cardenal que llevó a cabo el cardenal Gagnon. Y además hay una cosa muy notable, que es que el responsable, el factotum más importante de la reforma, que fue Monseñor Bunini, resulta que termina como nuncio, como pronuncio, perdón, ni siquiera como nuncio, como pronuncio en Irán.
una cosa muy rara y que podía suponerse que a partir de ese trabajo, por el cual se lo felicitó y por el cual él estaba orgulloso y que decía que el Papa lo había apoyado en todo momento, uno podía suponer que de Monseñor podía ser nombrado hasta cardenal. Y no solamente no pasa eso, sino que hay una especie de exilio, en donde se lo manda, como yo les digo, de pronuncio a Irán, que es como si te mandan, no sé, a la Antártida por poco. La cuestión que esta reforma, sin duda, ha implicado un cambio notable en la manera en que se expresa la teología de la Santa Misa según lo había definido el Concilio de Trento. Con lo cual hay 4 elementos básicos. No sé si quiere Carlos que siga con Sí, por este favor. desarrollo. Sí, continúe. Hay 4 elementos básicos que están muy presentes, que son como las 4 patas, digamos, en donde se sostiene la tabla, la mesa de esta reforma, que es poner en un plano de igualdad la presencia de Cristo en la palabra y en su pueblo con la presencia sacramental, ponerlos en un plano de igualdad, de alguna manera afectando así el dogma de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El centro gravitacional de la misa, en este segundo elemento, en la estructura de la misa ya no se ubica en el sacrificio, sino en un banquete conmemorativo, tanto que, por supuesto, los papas han hablado de esto, como diciendo, no hay, ha habido abusos, y estos abusos han considerado a la misa como una especie de banquete convivial, pareciéndose a una cena protestante. Pero resulta que no se trata solamente de abusos. De alguna manera, por lo que nosotros, al hacer la comparación, nos damos cuenta, es que las supresiones de oraciones que ha habido, los cambios de oraciones que ha habido, los cambios de tono, de acentos que ha habido, sin duda han ayudado a que efectivamente se pueda asimilar la nueva misa a una especie de celebración más parecido a lo que plantean teológicamente los protestantes. Entonces, decíamos, este plano de igualdad de la presencia de Cristo en la palabra con la presencia real de Cristo en la Eucaristía, verdadera, real y sustancial. Segundo, el centro gravitacional de la estructura de la misa ya no se ubica en el sacrificio, sino en un banquete conmemorativo. Tercero, se tiende a borrar la distinción esencial entre el sacerdote y los fieles, reduciendo al sacerdote a un mero presidente de la asamblea litúrgica. Esto, por ejemplo, se da por la supresión de las oraciones específicas del sacerdote, por ejemplo, el confiteor, donde el sacerdote pedía perdón a la asamblea y a Dios, por supuesto, primero, y a la asamblea por sus pecados, y después era el pueblo el que rezaba su propio confiteor, ¿no es cierto?, recibiendo la absolución del sacerdote en cuanto por lo menos a los pecados veniales. Y el cuarto punto es que hay 4 finalidades de la misa, como se sabe, el atréutico, el eucarístico, el impetratorio y el expiatorio, y se pone mucho el acento en la finalidad de acción de gracias y de alabanza casi en exclusiva, dejando un poco al costado, de alguna manera ocultando, debilitando los fines de expiación e impetración. Entonces, estas 4 patas, por así decir, son las que sostienen esta reforma que de alguna manera ya había recibido al principio, inmediatamente, en 1969, se publica un breve examen crítico, no elaborado por los cardenales Ottaviani y Bacci que lo firmaron, pero sí terminaron firmando esto, advirtiendo de alguna manera que se alejaba la teología de la nueva misa, se alejaba de manera impresionante
de la teología del sacrificio expiatorio de Cristo, tal como lo había definido Trento. Entonces esto realmente era para tomar en cuenta y para tomar para ver qué era lo que había pasado. Además que un elemento bastante serio en cuanto a la sospecha de que la deriva protestante era algo que se quería quizá con cierta determinación, especialmente por parte de Bonini, era que se invitó a 6 observadores protestantes a hacer algún tipo de observación o de colaboración. Nunca se supo bien eso, ¿no? Pero se sospecha que más que observadores fueron personas que sugirieron cambios y cosas, y lo triste es que se le dio realmente cabida a esas sugerencias, de tal manera que nos encontramos con supresiones de oraciones fundamentales, como por ejemplo el Suscipe Sancte Pater en el ofertorio, que definía de una manera espectacularmente católica y totalmente rechazable por el mundo protestante, definía la Santa Misa con mucha claridad, digamos los fines de la Santa Misa con mucha claridad. Es decir, todo eso de alguna manera ha colaborado, ¿no? Es decir, esa oración del ofertorio se reemplaza por una especie de bendición que tiene que ver con una verajá judía más que con una oración profundamente católica que tenga que ver con la expiación y el perdón de los pecados, ¿no? Porque esto tiene que ver también con toda una teología de la redención que es ganada más que nada por las teorías del llamado misterio pascual, que, como su nombre lo indica, nos refieren más propiamente a el domingo de resurrección que al Viernes Santo, donde se produce el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Es decir, todo esto, de alguna manera, colabora en una confusión, en una digamos, disolución de lo que es verdaderamente la misa y cómo se debe definir la misa, que es, en definitiva, para decirlo rápido y corto, la renovación o actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Y piensen ustedes que si hoy preguntáramos a muchos católicos en el mundo, seguramente las contestaciones variarían entre sí, es una ceremonia que nos juntamos para rezar, es una ceremonia, es un banquete que recuerda lo que hizo Cristo en la última cena, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas que tienen que ver con, sí, con elementos y aspectos de lo que es el sacramento de la Eucaristía, pero eludiendo lo que tan sabiamente había hecho la catequesis antes del concilio o antes de la Reforma, que era hablar permanentemente de la Eucaristía como sacramento y la Eucaristía como sacrificio. Y eso aclaraba muchísimo todas las cosas, todas las cosas. Entonces uno podía hablar de Eucaristía, perfecto, como alimento espiritual, con todo lo que eso implica, con la presencia real de Cristo, verdadera, real y sustancial, pero también se hacía una instancia muy clara respecto a lo que significaba la misa, la Santa Misa, expresión que ha desaparecido, o por lo menos deja de usarse hace mucho y con frecuencia se ha dejado de usar, la Santa Misa como esto que yo digo, la renovación o actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Bueno, me parece que como descripción general podríamos cortar acá y quizá con alguna pregunta usted puede orientar por las preguntas que ha recibido generalmente sobre este tema. Yo le puedo contestar lo que le parezca. Ya, muy bien. Creo que, bueno, yo sostenía una tesis, bueno, la sostengo todavía. He dado algunas conferencias al respecto,
Y esa tesis es de que ciertos individuos, como usted bien menciona, Monseñor Bugnini, en el Vaticano II se propusieron destruir la teología de la Misa Católica que ultimadamente destruiría a la Iglesia Católica. Es una afirmación atrevida, pero ¿podría usted estar de acuerdo con esto? Eh, es, el concilio se sabe que insólitamente es un concilio que se comenzó de cero. A ver, para la gente que no lo sabe, el concilio se fue preparando. El concilio se anuncia, creo que Juan XXIII lo anuncia en 1959 o 58, pero me parece que es el 59, porque en 58 muere Pío XII. En el 59 anuncia la convocatoria del concilio. Entonces se empezó a trabajar en el concilio, se empezaron a trabajar en ciertos documentos preparatorios que tenían buena línea, tenían en general buena línea. Uno de los documentos que se preparó fue el Sacrosanctum, el que fue luego el documento llamado Sacrosanctum Concilium, que es el documento de liturgia. Todos los documentos que se habían preparado, el trabajo preparatorio queda totalmente eliminado en una especie de golpe de estado que se produce en las primeras jornadas del concilio, llevado a cabo, por supuesto, por la gente de lo que después se llamó la coalición del Rin, o los obispos o los cardenales del Rin, que justificaron después el título famoso de Bilgen, del libro de este periodista, que no era tradicionalista ni nada por el estilo, pero que sin embargo se dedicó a describir lo que había pasado en el concilio, y el título del libro era muy sugestivo, porque planteaba el Rin desemboca en el Tíber. O sea, el título es El Rin desemboca en el Tíber. Y esto provocó que de alguna manera se tuviera que empezar de cero en muchísimos temas. Por ejemplo, el documento de Verbum, o la Lumen Gentium, o Gaudium et Spes. Es decir, hay una cantidad de documentos que de alguna manera fueron siendo creados en el momento a partir de las reuniones que hacían ciertos cardenales o ciertos grupos y cierto lobby, esto en convivencia también con los grupos de periodistas que tuvieron su importancia. De hecho, en algún momento Benedicto XVI, no sé si fue como papa o ya siendo papa emérito, habló de una especie de concilio de los medios. Me parece que siendo papa todavía hablaba de un concilio de los medios, y que él planteó como una forma de salir del dilema que provoca el concilio, esto de la hermenéutica de la continuidad, de la reforma en la continuidad del único sujeto Iglesia, ¿no? Así es como la llamó en ese famoso discurso muy importante, y en el que tengo ciertas objeciones, del 22 de diciembre del 2005, que yo considero que es el discurso más importante de todo el pontificado, en donde plantea la hermenéutica de la continuidad enfrentándola a la hermenéutica de la ruptura, que sería la que siguieron los grupos progresistas, por así decir, y que sacaron las consecuencias, esas bombas de relojería que se decía que estaban, o bombas de profundidad que estaban en los textos, sacando todas las consecuencias para un planteo innovador por parte de los grupos progresistas. Pero volviendo al tema de los documentos, el único documento que queda intacto, que no se toca, porque de alguna manera se veía que tenía cierta ya influencia del movimiento litúrgico que se había desviado durante el siglo XX, un movimiento litúrgico que había comenzado muy bien en el siglo XIX de la mano de Dom Guéranger y de la abadía de Solesmes,
resulta que se desvía ya en las primeras décadas del siglo XX y esa desviación de alguna manera queda expresada en este borrador del documento de liturgia que se presenta para el concilio y que es el único que diríamos queda intacto de esa masacre. Pero ya en ese documento había algunos elementos que se contradecían, por así decir, que en donde se trataba de mantener lo tradicional y al mismo tiempo se alentaba a una reforma de la liturgia y una revisión en función de los nuevos tiempos que se estaban viviendo en la década del 60. Si usted me dice si había gente que estaba que quería destruir la liturgia, bueno, no, querían cambiarla, pero ya le digo, siguiendo un poco la deriva ecumenista, de falso ecumenismo que ya tenía el movimiento litúrgico durante todo el siglo XX. Porque una de las cosas que si ustedes se fijan, si se analiza el desvío del movimiento litúrgico durante el siglo XX, que tenía una buena orientación en el siglo XIX, que había tenido incluso éxito en hacer una especie de refresh del sentimiento litúrgico y de la recuperación del misterio y de lo sagrado, porque reconozcamos que en una de esas no estaba todo perfecto antes y que quizá la gente había perdido cierto sentido de lo que significa lo sagrado, de lo que significa el misterio, había caído quizá en cierto automatismo ritualista, no digo en toda la línea, pero sí se podría detectar algunos defectos que justamente Don Guéranger y la Abadía de Solesmes querían corregir y en la misma línea, por supuesto, de lo tradicional, de ninguna manera yendo a ningún tipo de desviación modernista. Pero, evidentemente, eso no duró, duró unas décadas, pero después personas como Don Bodin, un monje belga que había nacido cuando murió Don Guéranger, así que es otra generación, bueno, hicieron una desviación hacia un falso ecumenismo, hacia la pretensión de un culto que acercara a los que estaban separados de la iglesia, no en el sentido de que volvieran a la verdadera iglesia, sino en el sentido de plantear cierta simpatía o ciertas cuestiones que podían caerles bien. De hecho, Bunini, en la Reforma del 69, una de las afirmaciones que hace es que el culto católico no debía ser motivo de irritación para los hermanos separados, lo cual es un disparate en realidad. En el fondo, es decir, sí, debe provocar irritación en el sentido de que si es claramente católico, pues sí, entonces no tiene por qué caerle bien a ningún protestante. Y de hecho es clarísimo que la misa tradicional no le cae bien a los protestantes porque queda claramente de manifiesto, por ejemplo, el sentido sacrificial expiatorio, mientras que en el Novus Ordo eso está ahora opacado, está de alguna manera más confuso, disuelto, debilitado, sería quizá la palabra que podríamos usar. Pero insisto, esta desviación del movimiento litúrgico durante el siglo XX llevó entonces a esta especie de deriva ecumenista, a una exagerada presencia del mundo del Antiguo Testamento, de la lectura del Antiguo Testamento, el planteo de cierta judaización que tiene que ver con esto de que en el ofertorio, por ejemplo, aparezca esta bendición judía, que además plantea la presentación de dones por parte del trabajo del hombre, con toda una consideración antropocéntrica que va a tener también su expresión física en dar vuelta el altar y que el sacerdote entonces empiece a ver al pueblo en una especie de mirada mutua que el propio
Ratzinger ha criticado como una especie de círculo cerrado antropocéntrico, en donde justamente los dos grupos, el pueblo y el sacerdote, se están mirando entre ellos y no están mirando a quien es el objeto del culto, que por supuesto es Dios. Entonces, este tipo de cosas de algún modo están ya en germen presentes en ciertas expresiones del documento de liturgia del concilio. Por eso aparece esto de un principio de adecuación, un principio de aceptar la originalidad de las costumbres de los pueblos, siempre y cuando, por supuesto, coincidan o se puedan conciliar con el objetivo sacral. Pero, en definitiva, lo que ha ocurrido es que nos hemos encontrado entre el cambio del altar y del sacerdote, que empieza a ser una especie de personaje ya mucho más importante en el sentido de su propia participación cuasi teatral, y por supuesto un elemento que ayudó muchísimo a la creatividad del sacerdote, inventando oraciones que las preparaba o directamente eran fruto de la espontaneidad del momento, que es la eliminación, por supuesto, del latín, que no estaba recomendada desde ya por el mismo concilio. Esas son las cosas curiosas y contradictorias que tiene este documento, que permite, por un lado, el uso de la lengua vernácula y luego, y al mismo tiempo, dice que se tienen que seguir rezando las partes de la misa del ordinario en latín. Y algunas, y por supuesto, sí, usar la lengua vernácula, por ejemplo, para leer las lecturas o bueno, obviamente la homilía. Es decir, acá y la oración del pueblo, la oración de los fieles, la oración de los fieles, también en lengua vernácula. Pero el problema está en que el tono de todo eso cristalizó en una reforma que, como denunció el mismo Ratzinger en su momento, fue una verdadera fabricación y ruptura con lo anterior. Es curioso esto, quizá por eso el Papa, después como Papa, Benedicto XVI, trató de tomar alguna medida, como fue Summorum Pontificum, este documento que permitió cierta libertad a la misa tradicional, cuando virtualmente había estado prohibida desde Pablo VI, aunque nunca había sido abrogada, como el mismo documento Summorum Pontificum aclara específicamente. La cuestión que lo que ocurrió, el resultado de esta reforma ha sido un cambio notable en la manera en que se percibe el culto litúrgico católico, un cambio notable en la misma función sacerdotal, al cual se lo reduce a una especie, curiosamente, ¿no?, dándole cierta importancia creativa y teatral, termina llamándoselo presidente de la Asamblea muchísimas veces, y no se lo quiere quizá caracterizar como lo que es, un verdadero intermediario entre Dios y los hombres. Y entonces nos encontramos con esta creatividad, con esta adecuación, con esta adulación, porque al final parece ser que hay misas en las que tenemos que adecuarnos a la gente que está enfrente nuestro. Entonces, si hay sindicalistas o hay gente del mundo laboral, entonces se hace una liturgia en función del mundo laboral. Si hay gente que tenga que ver con el mundo del arte, se hace una liturgia en función del mundo del arte. Si hay una gente que tiene que ver, terrible, ¿no?, con gente de condición homosexual o de los grupos LGTB, entonces hacemos una liturgia adecuado a estos grupos. Es notable, en vez de que la gente se adapte realmente al culto que le tenemos que brindar a Dios en una mirada totalmente teocéntrica, resulta que nos encontramos en una inversión total del culto, en donde lo que tenemos es una especie de celebración del propio hombre. Entonces, Carlos, me parece que esto
eh, ha tenido consecuencias tremendas en la percepción, por ejemplo, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y esto, por ejemplo, una de las consecuencias típicas de esto ha sido la comunión de pie y en la mano, ¿no? Así es. Eso venía de cajón, porque además era algo que los propios protestantes habían de alguna manera difundido en su mal llamada reforma, que fue una verdadera revolución religiosa. ¿Y por qué? Porque lo que buscaban era precisamente la igualación entre el sacerdote y los fieles, porque el sacerdote ya no tiene por qué distinguirse esencialmente, su sacerdocio no tiene que distinguirse esencialmente del sacerdocio universal de los fieles. Sí, sí, Y esto es una de las tantas cosas, ¿no? sí es un desastre. Las Sí, tantas cosas que en pueden una ocurrir. reunión de laicos con el sacerdote encargado de todos los laicos en Ecuador, cuando topaban este punto, yo le dije que el ministerio sacerdotal es muy diferente al del laico. Él me cayó en asamblea diciendo que por decir esas cosas que son una cuasi herejía, la iglesia está dividida, que el sacerdotes y laicos somos iguales y que eso de la misa es algo accidental nada más. Tremendo, tremendo, Tremendo. tremendo. Bien, Yo ajá, el por otro favor. día leí, el otro día leí un texto, a ver si lo tengo a mano, sobre lo que ocurre con un sacerdote, en realidad lo que debe ocurrir con un sacerdote en la misa, y me pareció que estaba bastante bueno, porque incluso esto está inspirado en escritos de un teólogo que tiene algunas cositas que podría quizá objetarse, pero que en general ha escrito sobre liturgia de manera muy sólida, que se llama Romano Guardini. Guardini, ese nombre italiano, en realidad fue un teólogo que desarrolló toda su carrera y su ministerio sacerdotal en Alemania, ¿no? Y es una persona que, que realmente es valiosa en cuanto a muchas cosas que ha dicho con profundidad. Y una de las cosas en las que se metió fue en el tema litúrgico. De hecho, él escribió un libro que se llama El espíritu de la liturgia, y el Papa, bueno, en realidad no era Papa, el cardenal Ratzinger, escribe también El espíritu de la liturgia con el mismo título en el año 2000, y un poco señalando varios de estos problemas, como por ejemplo el hablar con convicción de que había que dar vuelta al altar, de que de vuelta se tenía que ir, ver hacia el Señor, de que se tenía que celebrar hacia el Señor, y no que se tenía que tener esta especie de círculo cerrado entre el sacerdote y el laico. De hecho, esto lo definió muy bien un filólogo y filósofo italiano espectacular que se llama Romano Amerio, y que dijo, lo dijo de una manera muy precisa, mientras este sacerdote mirando a la gente es es un círculo de concentración entre ellos, el sacerdote mirando al tabernáculo y mirando a Cristo y a Dios, eh, es, un, es un punto, dice, es un punto de proyección teocéntrica. Es decir, el pueblo y el sacerdote juntos mirando hacia el altar, mirando hacia el tabernáculo, es un punto de proyección teocéntrica. Es decir, que es totalmente distinto a lo que estamos viviendo hoy. Por eso el sacerdote ha terminado siendo una especie de animador litúrgico, y así se lo ha caracterizado en muchos lados, ¿no? Y entonces también está esta cuestión de que ya no es decir, ¿quién va a ser mejor celebrante? Y va a ser mejor celebrante el que de alguna manera eh, pueda animar, pueda entretener a la gente. De hecho, nos encontramos con mucha gente que sale de misa diciendo, hoy qué aburrida fue la misa, o cosas por el estilo, o plantean el aburrimiento del culto litúrgico.
pero es que no se trata de que se te tiene que divertir el culto. Es decir, lo que tenés que hacer es precisamente tratar de contemplar el misterio y lo sagrado que está enfrente. Y entonces hay un texto que me parece que está bueno que se lo lea, si me permite, Carlos. Sí, por favor, adelante. Y dice lo siguiente: el sacerdote no es un actor, no interpreta un papel, no representa algo, está ahí, se encuentra ante Dios y también lo presenta a los demás. Su presencia es secundaria, no vive para sí mismo, sino en relación con. Esto es lo que Guardini llama la seriedad de la acción litúrgica, una seriedad que exige modestia, silencio y fidelidad a la forma. Y aquí también se abre una crítica implícita a ciertas tendencias contemporáneas en donde la trivialización del gesto litúrgico vacía la figura del sacerdote, convirtiéndolo en un artista o en un burócrata. La liturgia exige un hombre que se deje moldear por ella, que se abandone a lo que lo trasciende. El sacerdote no inventa la liturgia, no es el centro sino el intermediario. No habla en nombre propio, sino que presta su voz a la Iglesia, a Cristo. Aquí emerge una de las dimensiones más hermosas y a la vez más exigentes del sacerdocio: la obediencia al rito, la docilidad a la tradición, la humildad de no ser el origen de lo que se realiza. Es en esta docilidad que el sacerdote se vuelve creíble, no por carisma personal, sino, miren qué linda expresión, por transparencia espiritual. Como si yo tuviera que atravesar al sacerdote para llegar a Dios, que es en definitiva la noción de intermediario. Es el que está en el medio, está entre los dos, entre Dios y nosotros, está el sacerdote como intermediario. Es hermoso lo del sacerdote en la medida en que no se impone, sino que se expone. Fíjense cómo hoy tenemos sacerdotes que nos imponen cosas, como si fueran los dueños de la liturgia, ¿no? Es curioso esto cuando en realidad se lo termina llamando presidente de la asamblea, en vez de sacerdote. O sea, el que nos da lo sagrado, concretamente. En este marco, el sacerdote custodia un orden que no le pertenece, sino que le ha sido confiado. No es su creador, sino su custodio. Y es precisamente esta custodia, silenciosa, a veces laboriosa, la que lo convierte en una figura luminosa, un hombre en un espacio orientado hacia Dios y no hacia sí mismo. El culto es signo de una belleza que no produce, sino que redime, que no resuelve, sino que reconcilia. Por eso la figura del sacerdote hoy parece tan excéntrica, pero precisamente por eso quizá es aún más urgente. Y es allí donde se manifiesta una belleza resistente, tenaz e irreductible, la belleza de quienes no se pertenecen a sí mismos y por eso mismo hacen presente a otro. Todo lo que es auténticamente sagrado es sobrio. La belleza litúrgica no es ornamento, sino verdad hecha forma. A mí me parece espectacular porque ahí es clarísimo que mientras el rito tradicional todo esto lo encarna y lo facilita, podríamos decir que el novus ordo lo que ocurre es que de alguna manera lo dificulta, precisamente por haber puesto al sacerdote en una situación de creatividad que no le corresponde, por cierto, que no le corresponde. Por eso es interesante todo esto, porque el sacerdote termina disolviendo su propia identidad. Si nosotros queremos saber por qué tenemos tantos problemas hoy con los sacerdotes desde varios puntos de vista, y también por qué hay poca vocación sacerdotal,
es precisamente porque el sacerdote ha perdido el sentido de su propia identidad. Eso es clarísimo eso. Sí, Ha perdido el sentido de lo para qué realmente está. Independientemente que, por supuesto, nunca ha sido incompatible que el sacerdote pueda tener una mirada, se alimente contemplativamente de lo que siempre se ha llamado, y lo mismo el mismo concilio lo llama, que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana, y resulta que si no se alimenta del sagrado altar, si no se alimenta de la Santa Misa, es muy difícil que el sacerdote pueda después proyectar una dimensión de identidad clara que tenga que ver con lo que es un sacerdote católico, ¿no? Y no una especie de, qué sé yo, de agente social, de promoción humana, ¿no? Como algunos creen que tiene que ser. Eso, por supuesto, puede darse, como digo, sin ningún tipo de incompatibilidad, pero la prioridad tiene que ser la mirada contemplativa en el sagrado altar. Si no tienen la Eucaristía en el centro y la celebración de la Santa Misa en el centro de su vida sacerdotal, es muy difícil entonces que puedan, insisto, expresar una identidad sacerdotal católica. así es. Solo quisiera acotar algo que obviamente se sabe de un pronunciamiento de Monseñor Ottaviani. Dijo él que ellos quisieron hacer borrón y cuenta nueva de la teología entera de la misa. Esto terminó en sustancia completamente cerca de la teología protestante, que destruyó el sacrificio de la misa. Así de grave, ¿no? Sí, pero lo de Ottaviani también fue extraño, porque Ottaviani firma ese breve examen crítico y se señala que el artículo 7, ahora artículo 22, pero en su momento el artículo 7 de la primera edición de la Institutio Generale Missale Romanum, la Institución General de Misal Romano, que para la gente que no sabe, es una especie de manual de instrucciones de cómo celebrar la misa y todos los fundamentos de todo lo que implica cada símbolo, cada cosa que se utiliza en la misa y los gestos que se realizan, y todo eso está de alguna manera explicado. Bueno, la definición de misa que traía ese IGMR, como se lo conoce por sus siglas, resulta que era absolutamente protestante. Y el breve examen crítico, firmado por Ottaviani y por Bacci, señala esto de lo notablemente protestante que era esa definición. Se cambia un poquito cosméticamente la definición, no se la cambia tan radicalmente como se piensa. Se agregan algunos elementos que hablan de la presencia de Cristo de una manera distinta y especial en la Eucaristía, pero la verdad que, como dijo alguien muy perspicazmente, se cambió la definición de la misa, pero no se cambió la misa de la definición. Entonces, todo lo otro está en el libro, en el drama litúrgico, está señalado todas las cosas que eliminaron. Todas las cosas que eliminaron. Hay unas cifras ahí que no tienen por qué ser un argumento totalmente definitivo, pero que nos pueden dar ciertos indicios. Por ejemplo, según la plegaria eucarística que se utilice, porque hay 4 plegarias eucarísticas, al principio hay 4, después hubo una cantidad más que se hicieron, y además hay plegarias eucarísticas, como yo les digo, por el principio de adecuación, o sea, se inventan plegarias eucarísticas según quién tengo enfrente o según quién viene a asistir a la misa, ¿no? Pero tenemos la plegaria eucarística 1 en la nueva misa. Si se reza la plegaria eucarística 1, que es lo que se llama, es cuando la gente dice, uy, rezaron la oración larga, que es el canon, lo que era el canon romano, ¿no? Bueno, se suprime el 43% de los textos de la misa tradicional. En la Eucarística 2,
el 54%, en la Eucarística 3 el 52% y en la Eucarística 4 el 49% de los textos de la misa tradicional. O sea, estamos hablando de la mitad de los textos suprimidos. Es notable eso. Porque todos esos textos tenían un sentido, no estaban porque sí. Era una preparación incluso espiritual y psicofísica que el sacerdote realizaba en una especie de ascensión hacia el momento culmine, que era el de la consagración. Y después como una especie de descenso seguía. Era notable la figura y se representaba muchas veces gráficamente así, como si fuera una especie de pirámide en donde todas las oraciones del canon iban preparando hacia el momento culminante en el punto alto, ¿no es cierto? Y después había como una especie de descenso, como si fuera un descenso de la montaña sagrada, ¿no es cierto? Toda una figura extraordinaria, que todo esto lo tenía la misa tradicional y lo tiene la misa tradicional, y que en el Novus Ordo ha sido suprimido. Pero miren lo que dice, por ejemplo, un sociólogo protestante. Yo digo porque estas cosas las dijo gente de afuera que lo vio, que no tiene ningún interés, por así decir, en engañar. ¿Por qué? Porque gente protestante, en todo caso, no le interesa la misa católica, lo que le interesa, o lo que ve positivo, es si la misa católica se empieza a parecer al culto protestante. Pero miren lo que dice este sociólogo, ¿no? Luterano, un luterano, el doctor Peter Berger. La revolución litúrgica, porque no servirá ningún otro término, o sea, no habla de reforma, habla directamente de revolución. Es un error, esto lo dice un luterano, es un error que toca a millones de católicos en el mismo centro de su creencia religiosa. O sea, esta gente la tiene recontra clara porque se acuerda perfectamente de la frase de Lutero: destruyamos la misa papista y destruiremos a la Iglesia Católica. Destruyamos la misa papista y destruiremos a la misa católica. Y miren lo que dice: si un sociólogo enteramente malicioso, inclinado a injuriar a la comunidad católica tanto como sea posible, hubiera sido un asesor para la Iglesia, difícilmente podría haber hecho un trabajo mejor. Esto lo dice en 1979, o sea, ya habían pasado 10 años de la reforma de Pablo VI. Y después hay otro personaje que no tiene nada de tradicional, o de tradicionalista, si se quiere, que le pegó siempre a los tradicionalistas, un converso, una persona que sabía teología, obviamente, que era Bouillet, el padre Luis Bouillet, que dice lo siguiente, y esto lo dice antes de la reforma de Pablo VI. Lo que pasa es que Bouillet es uno de los que denunció que Bunini manipuló toda la comisión. Es el que denuncia que Bunini le decía al Papa que las cosas que le proponía se las decía a la comisión. Y a la comisión, las cosas que le proponía Bunini, decía que se las decía el Papa. ¿Me explico? ¿Se entiende, Carlos? Sí, muy bien, así es. Hacía un doble juego. Pero miren lo que dice Bouillet respecto al tema del canon. Dice, el canon romano, como es hoy, o sea, como es hoy antes de la reforma, se remonta hacia Gregorio Magno. Gregorio Magno. Estamos hablando de los primeros siglos de la Iglesia. No hay ni en Oriente ni en Occidente una plegaria eucarística que permanezca en uso hasta este día que pueda presumir de tal antigüedad. A los ojos no solo de los ortodoxos, acá se está refiriendo a la iglesia cismática, griega y rusa. A los ojos no solo de los ortodoxos, sino de los anglicanos e incluso de aquellos protestantes que tienen todavía en alguna medida un sentimiento por la tradición, abandonarlo al canon sería un repudio de toda pretensión por parte de la Iglesia romana
a representar a la verdadera Iglesia Católica. Esto lo dice Bouillet, que insisto, no era precisamente ni tradicionalista, ni una persona que se rasgara las vestiduras por las nostalgias, ni nada por el estilo. Y a los tradicionalistas que reaccionaron contra la reforma, les pegó con un caño, como decimos acá en la Argentina. Y resulta que, miren lo que dice respecto a que no se puede tocar el canon, no se debía tocar el canon. Y nosotros en el libro, quizá como lo que hemos planteado, mediante la comparación, ¿no? Así, hemos puesto eliminado. Es decir, cómo hay oraciones enteras que se han suprimido. Para que se den una idea, alguien se tomó el trabajo de contar las oraciones del misal de 1962, ¿no? Alguien se tomó ese trabajo. Son 1182 oraciones. 1182. Pues bien, alrededor de 760 fueron directamente eliminadas. O sea, estamos hablando del 64%. Del 36% restante que quedó, más de la mitad fueron alteradas antes de ser introducidas en el misal del 70. Así, solo un 17% de las oraciones tradicionales quedaron intactas. Estamos hablando de un 83% de cambios o supresiones. Esto no fue una reforma, esto fue una revolución. Por eso, de alguna manera, contestando una verdadera revolución litúrgica. Y yo creo que la han llevado a cabo. Sí. Sí. No sé si te recuerde, Sí, pero... en esa especie de lo que tiene esta gente, ¿no? Sí. Del cambio por el cambio. De la adaptación por la adaptación, de que tenemos que adaptarnos y punto. Al mundo moderno y a la mentalidad moderna. Sí, no sé si recuerde, pero hay unas palabras del prestigioso filósofo Dietrich von Hildebrand que dijo, realmente, si a uno de los demonios se le hubiera confiado con la ruina de la liturgia, él no pudo haberlo hecho mejor. Bueno, estamos un poco en las palabras del sociólogo luterano Berger. Sí, Estamos un poco en la misma línea. así es. Uno es un luterano y el otro es un católico. Un católico, por supuesto, que está considerado uno de los más grandes laicos, teólogos de todo el siglo XX, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces, acá, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mientras de alguna manera el Papa Benedicto XVI se puede cuestionar el tema de eso de un modo extraordinario, modo ordinario, hablar de dos modos de un solo rito, eso se puede ver, pero lo que es cierto y que hay que llamar la atención es que con solo establecer la libertad para que la gente pudiera celebrar el rito tradicional, nos hemos encontrado con un efecto pastoral muy positivo, en donde han aparecido una cantidad de grupos y de gente que ha conocido algo que era totalmente desconocido dentro de la iglesia. Generaciones nuevas de jóvenes, no viejos carcamanes como uno, sino gente joven que ha dicho y que conocemos sus testimonios y que han dicho claramente, pero ¿cómo es posible que nos hayan escondido esto? ¿Cómo es posible que esto haya desaparecido? La belleza de los coros, la belleza del órgano, porque por otro lado todo el mundo, sí, no hay que dar bolilla al Concilio Vaticano II, fenómeno, entonces por lo menos le hubieras dado bolilla a que el órgano era el instrumento principal, primario, el que se tenía que tener en cuenta para el culto. Y ahora tenemos a unos pobres chicos que tratan de tocar la guitarra, que más que tocar la guitarra parece que están lavando la ropa con las cuerdas. No sé qué están haciendo. Con unas canciones
sensibleras, pueriles, que en el mejor de los casos representan una especie de intimidad, ¿no? En una especie de diálogo íntimo con Dios que te lo, para un retiro está bien, pero para el culto público de todos los días y del domingo, no sé si corresponde. Bien. No hay expresión de las verdades de la fe como había en los cantos. Como se canta, generalmente cuando se canta la fe, cuando se canta la liturgia, estamos hablando también de expresar la palabra de Dios, cantada. Todo eso, de alguna manera, desaparecido. ¿Por qué si el concilio dice que hay que conservar el latín, automáticamente después de 1960 el latín casi desapareció de la iglesia? Entonces, hay cosas para preguntarnos. Por ejemplo, ¿por qué Pablo VI, si en 1967, y lo tengo acá citado, ¿no es cierto?, decía, sabemos quiénes quieren demoler el culto? Esa nueva mentalidad cuyos turbios orígenes, ¿por qué no dijo cuáles eran? Porque no los mencionó. Lo que nos hubiéramos ahorrado si los identificaba. Dice, esa nueva mentalidad cuyos turbios orígenes sería fácil señalar y sobre la cual esta demolición del culto católico auténtico pretende fundarse, implica tales trastocamientos doctrinales, disciplinarios y pastorales que no dudamos en calificarla de aberrantes. ¿Cuándo dice esto Pablo VI? En 1967. ¿A quién se lo dice? A la comisión que acaba de crear para la aplicación de la liturgia según el Concilio Vaticano II. Pero ¿a quién pone al frente de esa comisión, o mejor dicho, como secretario de esa comisión? A la persona más adecuada para demoler el culto católico. ¿Cómo se entiende eso? No se entiende, ¿Cómo se ¿no? entiende? Es notable, ¿no? Esta especie de cosa media loca, ¿no? Que uno dice, pará, si vos sabés que están por demoler el culto católico, que hay gente, que hay tendencias, pues poneme a un tipo, si querés, nombrame a Ottaviani, qué sé yo. No sé, nombrame al tipo más que vos consideres que es el tipo más adecuado para proteger el culto católico de las nuevas versiones modernistas. Pero Así lo es. cierto es que yo pude identificar 71 cambios. Insisto, no todos de la misma importancia, pero todos coinciden en una deriva protestantizante, que yo no soy el único que la he visto, por supuesto que no. Yo soy un mero enano subido a hombros de gigantes. A hombros de gigantes. Porque hubo gente mucho más lúcida que uno, que esto lo vio clarísimo en 1969 o antes. Y yo después vine, después de unos años de investigar, de estudiar, cuando ya era más grande, y me avivé de todas estas cosas, gracias a ellos. Lo único que hice, si quieren, lo único más o menos original, fue la comparación, línea a línea. A ver, ¿qué pasa si ponemos línea a línea los dos ritos? Por supuesto, después completé eso en las primeras 60 páginas con todo el fundamento de por qué el altar tiene que estar de una manera, por qué la música tiene que ser la gregoriana, por qué el órgano es el mejor instrumento para la liturgia, por qué los templos, la arquitectura de los templos. ¿Qué es lo que expresa? ¿Cómo se le puede dar la catedral más importante de la capital de Brasil, la nación más católica del mundo en cuanto a cantidad de católicos? ¿A quién se le da para que haga el diseño? ¿A un ateo comunista como Niemeyer? ¿Y qué hace Niemeyer? Pero obvio, si es ateo,
¿Por qué va a entender cómo se hace una iglesia católica? En las escuelas de arquitectura no se enseña teología católica, pero se tendría que enseñar arquitectura católica a los arquitectos que pretendan hacer iglesias. ¿Y entonces qué hizo en la Catedral de Brasilia? No sé si la ha visto alguna vez, Carlos. No, no, no la he visto. Bueno, la Catedral de Brasilia se entra no hacia arriba, que es lo que siempre ha entendido el católico, que tiene que subir a la montaña sagrada, porque la iglesia física también tiene que ser expresión de un lugar alto y de un lugar en donde estamos más cerca de Dios. Por eso las catedrales de alguna manera tienen esa forma de dirigirse hacia el cielo. Y entonces, ¿cómo se entra a la Catedral de Brasilia, contrariamente a lo que pasa generalmente en las iglesias, que se suben por lo menos 3 escalones? No, hay una rampa que va hacia el lugar inferior. Una rampa. Pero no va hacia arriba la rampa. No estoy subiendo. Estoy haciendo como una especie de gesto antisagrado, de ir hacia el fondo, hacia lo oculto, hacia lo inferior. Nosotros llamamos al infierno precisamente de esa manera. Pero ¿por qué le dan una catedral a un arquitecto por más famoso que fuera? Si el tipo no es católico y no sabe cómo hacer una iglesia católica. Y así tenemos una cantidad de iglesias espantosas y feas que se han hecho en las últimas décadas, en las cuales se han gastado millones y millones de dólares para hacer una cosa horrible, espantosa, como ha sido, por ejemplo, la nueva iglesia, no sé si también la conoce, de Fátima, la que han hecho Sí, al sí. lado Horrible, de horrible. esa hermosa iglesia que hicieron de un estilo neoclásico y medio italiano, con mezcla de algunos estilos, pero que es hermosa, es muy bella, y que está en la explanada esa de Fátima. Pero ¿qué hicieron ahora al costado? Una cárcel de máxima seguridad se la ha calificado, porque eso es lo que parece, un círculo gigante, enorme, donde caben creo 10.000 personas, por lo menos, bajo su techo. Pero es una cárcel de máxima seguridad, parece una cárcel, parece nada, una cosa chata, que por supuesto no se eleva para arriba en nada, salvo con un pico, una cosa rara que tiene ahí arriba, espantosa. Eso ha salido millones de dólares. Para nadie se le ocurre que tienen que hacer iglesias católicas como corresponde. Porque en la reforma litúrgica, en la mal llamada reforma, se ha tocado absolutamente todo. Se ha tocado la música, se ha tocado, por supuesto, el culto, los ritos, los sacramentos, los ritos de los sacramentos. Se ha tocado todo, ¿eh? Yo no lo he hecho, no lo he hecho eso. Y además aclaro una cosa, porque siempre hay algunos genios teólogos por ahí que dicen, no, ese trabajo que hizo el profesor Marini, no, eso no es un trabajo de erudito. Yo no pretendía hacer un trabajo de erudito para nada, para nada. Yo lo que quería simplemente era, a ver, ¿cuáles son las diferencias que hay entre el rito antiguo y el nuevo? ¿Cuáles son las diferencias del rito tradicional y el nuevo? A ver, veamos cuál es el porcentaje, cuáles son las oraciones que se sacaron. ¡Wow! Las oraciones, qué curioso. Se sacan oraciones en donde se habla de la intercesión de la Virgen, se sacan oraciones que hablan de misas en honor de los santos, se sacan eso que yo le dije que se tocó el misal de 1962 y que quedó solamente intacto el 17% de las oraciones, es porque se han sacado especialmente las oraciones que tienen que ver con el infierno, con la condena eterna, con el pecado, con la expiación, todas cosas que hoy están absolutamente disueltas en la prédica y en la catequesis. La gente no sabe lo que es un pecado mortal.
La gente no tiene, cree que en realidad el infierno es una especie de figura para asustar casi, o que está vacío, según algunos, o que es mejor que esté vacío, como se dijo por ahí, incluso desde las altas esferas vaticanas. Y todo eso tiene, porque es, creo que en algún momento usted lo mencionó, lex orandi, lex credendi. Lo que se cree es lo que se reza, y lo que se reza es lo que se cree, es un ida y vuelta esto. Entonces, si yo cambio lo que rezo, yo termino cambiando mi fe. Si yo dejo de hablar de ciertos tópicos de salvación y condenación, entonces, y reduzco la cuestión a una especie de celebración de Cristo resucitado, porque en realidad estamos felices en una especie de fiesta para juntarnos todos los domingos. Entonces es bastante difícil que yo pueda colocarme psicofísicamente y espiritualmente frente al Calvario, como decía el Padre Pío que debíamos estar cuando estábamos en misa, porque debíamos estar en realidad en presencia del Calvario. Y en presencia del Calvario yo no estoy en una fiestita. Por más que la Virgen pudiera vislumbrar los resplandores de la extraordinaria resurrección del primer día de la semana, yo no creo que estaría muy así alegre y bailando al son de cancioncitas sensibleras frente a la cruz de donde estaban crucificando a su hijo. Y ella sabía lo que estaba pasando, que es un tema que si quiere después lo vamos a hablar, si llegamos a hablar del tema del libro Redimido. Sí, sí. Ella sabía lo que estaba pasando. Ella no es que miraba la cruz y decía, ¡ay, me engañaron! Como dijeron también hace algún tiempo. ¡Ay, me engañaron! El ángel me engañó, dijo que iba a ser un rey y mirá, terminó crucificado. ¡Qué macana! No. Toda la vida de la Virgen fue una entrega corredentora. Y es una vergüenza que se hayan dicho las cosas que se dijeron respecto a que la Virgen no tenía claro lo que estaba ocurriendo en el Calvario. Por supuesto que lo tenía recontra claro. Entonces, todo esto de alguna manera está disuelto, oculto, debilitado en el nuevo rito de la misa a partir de la reforma de Pablo VI de 1969. Por eso hay un interés, y ahí sí, Carlos, desde ya estoy contigo cuando dices, por ejemplo, hoy hay gente específica, con nombre y apellido, dentro de Roma, que quiere la destrucción de la misa tradicional. Quiere que la misa tradicional desaparezca de la faz de la tierra. De eso estoy convencido, sí, por supuesto. Eso es clarísimo. Claro. Es más, se han sacado la careta. Porque antes, ¿qué decían? Antes decían, no, esto de la misa, pero por favor, esto es una cuestión de nostálgicos, son unos viejos carcamanes que les encanta el latín, el gregoriano, la música esa, pero no, pero en el fondo no hay ninguna diferencia, no tiene ninguna importancia eso. Pero resulta que el ahora titular del dicasterio para liturgia, el cardenal Roche, ese cardenal inglés que era el enemigo mortal de Summorum Pontificum en su aplicación en Inglaterra, al punto tal que los obispos ingleses le dijeron, pará, bajá un cambio, flaco, porque todas las medidas que estás tomando contra la gente que quiere el rito anterior son un horror, son medidas dictatoriales, tiránicas. Eso se lo dijeron a Roche. Pero Roche ahora está, por esos misterios del Vaticano, está como titular del dicasterio para liturgia, para sacramentos y liturgia. Entonces, cuando apareció el tema de tradiciones custodes, por supuesto, él fue uno de los grandes promotores de ese documento,
Él dijo, lo que pasa es que la misa anterior representa una teología que ya no representa lo que la Iglesia enseña. Entonces ya no es una cuestión de sensibilidad litúrgica o de nostálgicos del pasado o de gente que le gusta el latino, el gregoriano o el órgano. No, ahora es un problema teológico. ¿Se entiende? Sí, muy bien. Pues gracias, profesor. Hemos llegado a la 1:20 de programa. Pues Hora y no le he 20. querido Pasa todo. avisar de la hora porque realmente es todo muy interesante. Hay mucho, mucho que hablar. Hay algunas preguntas que han quedado pendientes para, si Dios mediante y usted lo puede hacer, pues hagamos un segundo programa. Solo quisiera avisar a las personas que estén interesadas en la adquisición del libro. Lo tiene en pantalla, el drama litúrgico. Pueden hacerlo. Voy a colocar el link de la información de la editorial en Argentina, aquellos que están en Argentina. Pero también el profesor Marini me ha dicho que hacen envíos internacionalmente. Sí. Estamos ya en la 4ª edición, me acaba de comentar el profesor. Yo tengo 2 de sus libros, pero la tercera, así que tenemos que movernos por la 4ª. Así que si desean, ya en Telegram y en WhatsApp y en el canal vamos a colocar la información pertinente para que puedan tener este libro que es de suma importancia. Bien, profesor, entonces agradeciéndole infinitamente esta oportunidad que nos ha dado de contar con usted, que como dice, no es erudita, pero se hizo una pregunta que cualquier católico debería al menos aquel que cree amar a la Iglesia, hacerse. ¿Qué ha pasado? Y como nos decía el cardenal Ratzinger en su tiempo, estaba convencido de que la crisis en la Iglesia es debida a la desintegración de la liturgia. Y es lo que estamos viendo ahora, y yo estoy convencido de que a través de su libro, de estas pequeñas tertulias que vamos a poder hacer, y agradezco su generosidad, mucha gente que tiene cuestionamientos van a poder resolver muchos de ellos. Y obviamente aquellos que adquieren el libro, podrán reconocer esta gracia que, como algunos han colocado en el chat, hemos perdido, nos han engañado en muchas formas. Bien, querido profesor, de entonces... todos modos, Carlos, si me permite, Sí, por favor. A mí me gustaría señalar que ojalá, si Dios quiere, el Espíritu Santo lo ilumina y con generosidad quizá el nuevo pontífice pueda permitir, ¿no es cierto?, una apertura respecto a la misa tradicional, de alguna manera ablandando las draconianas medidas que se tomaron con Tradiciones Custodes, porque sería muy interesante, porque habida cuenta de lo que también dijimos, a pesar de sus dificultades respecto a la expresión teológica en sí, litúrgica de Summorum Pontificum, este documento, en cuanto a los efectos pastorales, sin duda, ha sido enormemente positivo. Así que yo tengo esperanza de que si Dios lo permite, este nuevo pontificado pueda liberar de alguna manera la práctica y la celebración y pueda permitir a los sacerdotes que lo quieran en el mundo puedan celebrar la misa tradicional. También señalando una cosa que no debemos tampoco dejar de decir, que se nos tire, por así decir, el hueso a la gente que está preocupada por la crisis de la Iglesia, que no es solamente el aspecto de liturgia, aunque el aspecto de liturgia es uno de los más importantes, sin duda, pero que se les tire el hueso de lo litúrgico mientras continúan vigentes documentos absolutamente inaceptables para la doctrina de la Iglesia, como son Fiducia Supplicans, Amoris Laetitia, las mismas Tradiciones Custodes, y algunos documentos que se han firmado desde la más alta autoridad respecto a cuestiones ambientales o políticas que parecen más una declaración masónica que
una declaración de una iglesia católica, a mí realmente eso también sería una especie de anulación de la resistencia que se debe seguir, ejerciéndose a todas las cosas que vayan contra la fe católica de siempre. Me parecería una locura que nosotros, si Dios quiere, se logra una liberación de los ritos litúrgicos para que pueda ser celebrado por quien quiera el rito tradicional, y después resulta que sigue todo lo demás en la misma línea de lo que hemos visto en los últimos años, me parecería que sería lamentable, y además sería de advertir para alertar a la gente que realmente tiene que reaccionar frente a eso, ¿no? Eso me parece que es bueno aclararlo, me Sí, parece. sí, muchas gracias por la aclaración. Pues bien, entonces, profesor, agradeciéndole infinitamente por su presencia en este canal. Queremos volver a contar con usted y acordaremos en interno la próxima oportunidad que podamos tener. Y sí, Bueno, con todo comprometerle gusto. para hacer una pausa en esta importancia del drama litúrgico, pero mucha gente está interesada en el nuevo libro sobre la película de la Pasión de Mel Gibson. Así que le Bueno, cómo no. comprometo públicamente para que Dios mediante la próxima Bueno, semana podamos hacer este programa. bueno, perfecto, cómo no. Muy Con bien. todo gusto. Por favor, mis saludos y respetos a su querida esposa y Dios mediante nos Gracias. veríamos la próxima semana. Bueno, con mucho gusto. Gracias Hasta a luego. todos y Que Dios Dios nos bendiga.